50 people. So I guess let's get started, colleagues. Thanks for joining and welcome to this webinar. This is a first webinar. Bienvenidos compañeros a este webinario. Es el primero que tenemos sobre los INFF para financiar los CDN. Yo soy Catherine Diambala, soy del equipo de políticas basada en Nueva York y tengo aquí a mi equipo. Antes de comenzar, querría resaltar que este webinario está disponible con interpretación en español y en francés. Si quieren seguir el webinario en estos idiomas, pueden hacer clic en el botón de interpretación abajo del todo y pueden escoger el canal en el que quieren escuchar el webinario. Espero que hayan encontrado el botón correcto y que ahora estén todos conectados. Bienvenidos de nuevo. Este webinario es una combinación de muchos meses de discusión con los compañeros de la financiación sostenible y hemos estado apoyando distintos proyectos, las CDNs. Y para los que no saben lo que son las contribuciones que hacen los países con el Acuerdo de París para aumentar la economía de tal manera que sea resiliente al cambio climático y con emisiones de carbono reducidas. Esto así demuestra la trayectoria de crecimiento de los países en cuanto al Acuerdo de París. Y los INFF son también un proceso que PNUD apoya junto con otras agencias y permite a los países tener un marco de trabajo para financiar sus proyectos bajo el marco del desarrollo. Estamos apoyando estos dos procesos y a menudo lo incluimos dentro de las prioridades nacionales. Entonces tenemos esos dos procesos de manera conjunta, no hay ningún motivo para hacerlos separados. Tenemos muchos desafíos a nivel de los países que nos impiden realizar estos procesos en conjunto. Y por eso decidimos tener este primer webinario como primer paso para entender de lo que se tratan los INFF. Todos podemos entender las distintas fases y dentro de cada fase intentar identificar cuáles son los puntos de entrada para encontrar las medidas de prevención y de mediación. Tenemos varios compañeros de distintas oficinas nacionales y en la oficina central. Primero vamos a escuchar las palabras de Marcos Neto, que es el director del Hub de Sostenibilidad Financiera. Y después vamos a escuchar a Cathy, responsable del cambio climático. Estas dos personas no han sido capaces de unirse hoy con nosotros. El primer ponente está viajando y la segunda tiene otra reunión, pero tenemos una contribución grabada. Después de estas bienvenidas, vamos a escuchar las palabras de nuestra compañera de Climate Promise. Va a hablar de la primera fase y de la segunda fase, que se encarga de apoyar a los países en las distintas fases. Después vamos a tener al compañero de los ODS sobre financiación y cooperación sur-sur.
Hoy solamente tendremos tiempo para hablar de las dos primeras fases del proceso de los INFF. Vamos a escuchar la contribución de nuestros compañeros de Ecuador y nos van a contar la fase inicial. Vamos a tener también un compañero de Gabón que nos va a hablar de la fase de diagnóstico y evaluación. Después de esas presentaciones, nos vamos a separar en grupos. Van a ser 4 grupos diferentes según el número. Habrá un grupo que hable inglés o 2, un grupo francófono y también un grupo hispanohablante. Así podemos tener ideas para ver qué podemos hacer para integrar estos dos procesos. Así que sin más dilación, le paso la palabra a Tim, que nos va a poner los mensajes de los compañeros. Muchas gracias, te paso la palabra. Queridos compañeros, lo primero de todo, disculpen por no estar hoy aquí con ustedes en directo. Y muchas gracias a mi compañera Cathy por dirigir esta conferencia, que es muy importante. Y les quiero dar la bienvenida a todos y todas de las comunidades de la promesa climática. Las sesiones que tenemos hoy y mañana son muy importantes. En el año 2015, todos los países acordaron el Acuerdo de París y la Agenda 2030. Y no nos olvidemos de que el cambio climático es uno de los ODS. Y esto es clave para la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero y nos llevará a un futuro sostenible. Las finanzas son algo crítico para conseguir esta visión. Y el problema no es que falte dinero. Hay más de 430.000 millones de dinero disponible. Y así podríamos conseguir los ODS y el Acuerdo de París. Hay más de 4 billones de capital estimado que tenemos disponibles incluso después de la pandemia. El problema es que no creamos incentivos para invertir donde tenemos que invertir. Para conseguir los ODS, esto lo necesitamos. Hemos aumentado los subsidios desde 2015 y hacen falta cambios a nivel local y a nivel global. Tenemos que ver cómo hay un número de países que está utilizando los marcos financieros integrados nacionales, INFF. Primero se introdujeron en Addis Abeba y ahora mismo hay 86 países que participan de los INFF. Estos marcos de trabajo llevan la forma de gastar el dinero público a los países junto con sus prioridades sostenibles. Los utilizan los gobiernos para utilizar estrategias financieras de desarrollo sostenible. Hay 39 países que van a desarrollar una estrategia por primera vez. Otros 25 países están utilizando los INFF para ampliar sus objetivos más allá de la financiación pública. Según los países están desarrollando estas estrategias, se están realizando también reformas políticas a nivel local. Ya se han priorizado 250 planes en general y hay más países que cada vez están uniendo los INFFs y las CDNs, de acuerdo con el Acuerdo de París. Una encuesta de INFF encontró que hay 13 países que están uniendo estos dos procesos.
Incluso están incluyendo los compromisos de los INFF en las CDNs. Y así quieren contribuir a tener objetivos verdes. Como está claro, tenemos un plano muy importante en el PNUD para poder conseguir este objetivo. Los INFF proporcionan los fundamentos que necesitamos para la financiación y a la vez ustedes y la Climate Promise son responsables de que la CDN reciba el mayor apoyo. Durante estos 2 días podemos crear una base muy sólida y cuanto más unamos estas agendas, más podremos ayudar a los países. Espero que podamos valorar el trabajo que hacemos todos y encontrar oportunidades a nivel global y a nivel de los países para dar apoyo a los gobiernos y a las oficinas. Es un paso muy grande que vamos a también realizar en la COP26 para encontrar soluciones y que así podamos tener un futuro más inclusivo y verde. Les deseo mucho esfuerzo y les dejo en manos del equipo. Muchas gracias. Bienvenidos a todos al primer webinario sobre los INFF. Este webinario ya ha estado en marcha durante mucho tiempo y por fin lo hemos conseguido. Hemos hablado ya de la integración con las CDN. Queremos que la gente entienda las oportunidades que proporcionan cuando se integran estos dos procesos en conjunto. Espero que escuchen y que puedan ayudar a los países a navegar los cambios tan rápidos. Como saben, ya apoyamos a 120 países según el Acuerdo de París y las CDNs se aplican en sectores claves como energía, agricultura y hoy el 99 de los 120 países han trabajado ya en el marco de los INFF. La buena noticia es que en comparación con las solicitudes de CDN que se presentaron al principio, ahora se puede hacer a través del INFF. Lo que son malas noticias es que harán falta 5.000 billones de dólares para los países en vías de desarrollo para conseguir sus CDNs. Una vez que se ha establecido un CDN y una vez que se está de acuerdo, ¿qué hacemos ahora? ¿Cómo podemos conseguir impacto real en el campo? Por eso hemos lanzado la segunda fase para ayudar a los países en la fase de implementación. Algunos países ya están convirtiendo la CDN en planes de inversión para conseguir apoyo nacional e internacional. Otros están en los mercados y otros tienen proyectos que pueden conseguir distintos tipos de financiación. Entonces, conjunto en PNUD necesitamos hacer este esfuerzo para ayudar a los países miembros, porque la colaboración es muy importante. El año pasado, junto con el Hub de Financiación Sostenible, conseguimos mucho. Formamos a 150 personas de 38 países en un curso que todavía está disponible en Internet.
Tenemos mucho en lo que basarnos y podemos seguir avanzando en nuestra colaboración para unirnos y para que los países den los pasos que necesitan para llegar a un desarrollo sostenible. Muchas gracias por estar aquí. Les deseo un webinario con mucho éxito y que tengan muy buen día. Thank you so much to Cassie. Muchas gracias, Casi y Marcos. Me habría gustado que estuvieran aquí. Están muy contentos por este webinario y por lo que va a tener lugar aquí. El trabajo empieza con nosotros antes de que los países tengan que hacer nada. Para entender la promesa climática del Climate Promise durante los últimos años, vamos a tener a nuestra compañera. Of the Climate Promise. Jenny, over to you. Great, thanks so much, Kathy. And hello, colleagues. It's wonderful to be with you today. And Muchas gracias, Kathy. Es un placer estar aquí con ustedes y dar un poco el marco, la discusión. Pues voy a empezar con una visión general muy breve, como Kathy ya ha mencionado. Tanto Marcos como Kathy ya han hablado un poco de esto, pero quiero compartir un poco dónde estamos ahora mismo en la promesa climática para que entiendan cuáles son los puntos de entrada. Para aquellos que no conocen tanto la situación, se lanzó esta acción del PNUD en 2019 y era un llamado a todos los países, partes y agencias que hicieran lo que pudieran para ayudar a los países a conseguir sus CDNs. Y estas son entonces las contribuciones determinadas de los países bajo el marco del Acuerdo de París. Tienen que ver con el objetivo de la reducción de la temperatura y cada 5 años los países tienen que informar de lo que han mejorado en los últimos 5 años para conseguir los objetivos del Acuerdo de París. Entonces, en 2019, el PNUD se presentó a los países y presentó su ayuda. Tuvimos que hacer mucho trabajo antes de eso. Como muchos conocen, ya teníamos que tener un catálogo muy amplio. Y a través del trabajo que hicimos, pudimos identificar áreas en las que los países son muy ambiciosos. Y así pudimos ver qué es lo que los países necesitan para ser más ambiciosos y tener una segunda versión de la CDN más concreta. Se han incorporado nuevos sectores, se han evaluado los gastos y también se quería monitorear el progreso y la transparencia. Este apoyo fue uno de los que más se pidió por parte de los países. Los países querían saber cómo hacemos para conseguir los objetivos. Y así es como podemos juntar las piezas de este programa. Como ha mencionado Casi, también Cathy, lo tenemos ahora mismo en varios países. Tenemos más de 35 socios. Y hemos visto que ha mejorado mucho
En cuanto a los países a los que apoyamos, en julio, 101 países de promesa climática habían presentado sus TDNs. Y estos países representan el 20% de las emisiones globales y el 84% de todas las presentaciones de países en vías de desarrollo. Ha aumentado un 90% la ambición de la mitigación, ha aumentado un 96% la ambición de adaptación, el 96% incluyó el género, el 97% la juventud. Se han incluido muchos aspectos de inclusión y también se ha querido proporcionar mayor calidad con mejores datos, y esto ha llevado a distinta planificación de desarrollo. También se ha relacionado mucho con los ODS, que creo que tiene mucho que ver con los INFF. Hemos trabajado también con procesos de recuperación verde y las partes interesadas están aumentando y haciendo campañas para conseguir tener el voto del público sobre su misión. Estos son algunos de los resultados que hemos conseguido. Como pueden ver, hay 90 países que están estableciendo o reforzando políticas existentes, instituciones y capacidades. 60 países han desarrollado estrategias financieras, rutas o evaluaciones de marcos de trabajo. Entonces, estos elementos están estableciendo los fundamentos para cómo conseguir estos objetivos. Y de nuevo, el trabajo que se ha apoyado en las estrategias de financiación presenta una oportunidad perfecta para tener distintos enfoques alrededor de los INFF y la CDN. Hemos invertido mucho en la promesa climática y sobre todo se trata de recopilar datos. Y solamente les quiero mostrar algunas imágenes que tenemos de cómo hemos estado recopilando datos, cómo son las emisiones y cómo están avanzando las CDNs. Tenemos también una forma de rastrear la ambición que tienen que ver con los objetivos del Acuerdo de París. Estamos, por ejemplo, rastreando distintos tipos de estrategias y los objetivos de 2050. Muchos de estos datos están en nuestros informes trimestrales y cada 2 años tenemos también un informe de la CDN para ver cuál es la ambición de los países y también los pasos que están llevando a cabo los países. Hay algunos puntos clave que son relevantes para esta conversación. Cuando hablamos de las CDNs, cada vez son más documentos que solamente se entregan en relación al Acuerdo de París. Están reconocidos además por parte de los niveles más altos del gobierno en distintos ministerios, y las CDNs son ahora mismo una prioridad en cuanto a distintos motivos de desarrollo. Y como casi he dicho, puede que nos marquen el camino para
reducir las emisiones. Y como estamos apoyando tantos países alrededor del mundo, como pueden ver, muchas CDNs tienen distintos campos. Como pueden ver, por ejemplo, el 100% incluye objetivos de energía, el 88% la adaptación como agua, energía, salud. El 90% incluye distintos tipos de sectores naturales como los bosques y las zonas húmedas. Entonces, como pueden ver, las CDNs están cada vez incluyendo más sectores. Y además, para esta conversación, lo más importante es que todos los partidos hablan de la financiación para la implementación. Algunos países dan una información muy detallada, otros países hacen menciones más generales, pero es algo en lo que estamos trabajando con los países para asegurarnos de que forma parte de los objetivos. Entonces, esta es mi última diapositiva ya para darles una idea de hacia dónde vamos. Los países se están centrando más en la parte de la implementación. Ahora tenemos 60 países que han recibido la financiación para empezar este proceso y tenemos 3 pilares clave. Uno, en cuanto a la escala y la velocidad, cómo los países pueden reforzar los mecanismos de financiación. También para amplificar la ambición, para tener unas estrategias que también incluyan los flujos financieros. La segunda parte sería amplificar la ambición. ¿Cuáles serían los caminos de desarrollo más a largo plazo? Tendría que ver con los enfoques resilientes al clima y también en línea con los ODS, con estos objetivos a largo plazo que sabemos que según la ciencia y según el Acuerdo de París tenemos que cumplir. Y por último, nos centramos en la inclusión. Los actores clave dentro de la sociedad están incluidos y empoderados para contribuir y acelerar la implementación de las CDNs. Tenemos entonces que integrar nuestros trabajos entre los INFF y las CDNs. Es lo que vamos a hablar hoy aquí. Y tengo muchas ganas de ver la conversación de hoy y mañana para ver cómo podemos trabajar en la promesa climática que tenemos y que tenemos que también que hacer para apoyar la implementación de la CDN. Para poder tratar estas cuestiones claves de cómo financiar los objetivos. Y con esto le paso la palabra a Cathy. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, Jenny. Sí, hay muchas oportunidades, obviamente, cuando comenzamos a comparar a los países. Y tuvimos países donde tenían ya los INFs implementados y teníamos 150 países que tenían estrategias ya implementadas. Estoy segura que la mitad de estos países ya están implementando también los INFs. Muchas gracias por la actualización que nos has dado. Y ahora vamos a cambiar de tema de las CDNs a los INFF y tenemos a nuestro colega y él va a hablar acerca de los bloques de construcción. Tim, te doy la palabra. Muchas gracias a ti, muchas gracias, Jennifer. Gracias por tus palabras en la promesa climática. Antes de comenzar con más detalles acerca del área práctica, quiero darles una visión general de los marcos que estamos viendo en todos los países que están desarrollando.
Voy a comenzar viendo un video muy corto, y son las políticas de financiación de los países en coordinación con otros socios en el país, a nivel de país. Este es un video para mostrarles a los legisladores lo que están haciendo los legisladores en cada país, y vamos a tener una visión general y algunas reflexiones también que vamos a tener luego, que vamos a escuchar a nuestros colegas. Given the increased SDGs financing gap, particularly due to the COVID-19 pandemic, it is imperative. Debido a la brecha, que es importante que establezcamos una financiación sostenible para poder lograr las ODS de acuerdo al Acuerdo de París. Voy a definir lo que son los INFs como opciones para movilizar los recursos, y este es un marco realmente que junta a la sociedad civil y a los socios de desarrollo. Todos los recursos, tanto del sector público como del sector privado, nos deben alcanzar esos objetivos que nos hemos puesto como país, esa Agenda 2030. Great. Well, we heard there from a number of. Bueno, hemos escuchado de varios legisladores cómo es que están utilizando los INFs. Aquí luego, antes de comenzar de la experiencia a nivel de país, eso es lo que estamos viendo en términos de integrar los marcos financieros nacionales integrados. Antes de comenzar, quiero, digamos, el espacio para los marcos financieros nacionales integrados, como Katy estaba diciendo. Hay muchos países, estos están diseñados para apoyar a los planes de desarrollo que los países tienen, que articulan las aspiraciones sostenibles y conecta además con otras estrategias y planes y compromisos, incluyendo las CDNs a nivel nacional. Creo que es imposible, es imperativo que logremos estos objetivos, los ODS, y obviamente necesitamos el capital privado para poder lograr estas aspiraciones. De la perspectiva del gobierno, ellos tienen ciertas políticas, instrumentos y regulaciones y procesos y alianzas que utilizan para gobernar y para designar e influenciar a otros financiadores y en diferentes áreas. Bueno, y estamos hablando de la financiación privada y pública. Lo que hemos visto en el pasado es que hay una desconexión, una brecha entre eso, entre las aspiraciones, entre las ODS y las inversiones que se necesitan para realmente hacerlas una realidad, y las herramientas políticas que necesitamos para influenciar la gobernanza. Ese es el espacio en el cual integran los enfoques de INFs, y es un enfoque que que junta las herramientas políticas que tienen los gobiernos en la financiación pública y privada, y tiene el objetivo de agregar valor en diferentes áreas claves. Como pueden ver en este diagrama, incrementa la integración entre las políticas que el gobierno utiliza y las áreas que necesitan financiación pública y privada, y la integración, digamos, para la colaboración entre los sectores públicos y privados. Y más allá de eso, vemos las proyecciones económicas y tenemos que pensar en digamos, los objetivos de desarrollo social y financiero. La segunda integración son las áreas que sabemos que a veces hay muchos asuntos que quedan pendientes, que los ministros se enfocan en departamentos o en asuntos, en áreas particulares, políticas, y no hablan entre ellos, no se comunican entre ellos. Nosotros estamos implementando estos INFs para poder juntar todas las áreas y poder lograr identificar
los objetivos que tenemos y la financiación, los sectores que necesitan financiación. Y brinda además una plataforma para una colaboración e interacción mucho mayor entre los actores públicos y privadas para designar los recursos y también para lograr la financiación, para poder lograr un desarrollo sostenible. Como he dicho, el objetivo de los ENFF realmente es el panorama financiero, traer juntos a los financieros públicos y a los privados, a designar los recursos a los proyectos necesarios y cómo se movilizan los recursos entre los sectores privados y públicos. La idea es agregar valor y llenar y cerrar esa brecha en términos de fortalecer todas las dimensiones entre la política financiera y el desarrollo sostenible o las aspiraciones de desarrollo sostenible nacionales. Hay 4 bloques y este es un diagrama, como pueden ver, que ya están familiarizados con este diagrama. Quizás vamos a hablar más acerca de estas estructuras más adelante, mañana, pero estos son los bloques de construcción de los cuales vamos a hacer reflexiones y vamos a hablar sobre estas áreas. La estrategia de financiación que brinda, además, a los gobiernos cómo articular y conectar estas políticas con las aspiraciones de desarrollo sostenible en una forma en que se enraícen en las instituciones y en los planes de desarrollo nacional, los ministros y otros actores, además, que todos estén integrados a un nivel nacional. Y cómo se forman son las necesidades financieras. Esas digamos, las oportunidades y las tendencias de movilizar esos recursos y fortalecer la designación de los recursos a nivel nacional. La forma en cómo la financiación funciona es que hay que entender cómo los inversionistas, cómo los países están trabajando hacia los ODS. Hay 4 sectores de construcción que ayuden a estructurar los ENFF y ayuda a los gobiernos a poder implementar estos procesos dentro de sus sistemas nacionales. O sea, que fortalece la conexión entre la planificación y las políticas de financiación para alcanzar los ODS. Esta es básicamente la base. Vemos 86 países que están utilizando el enfoque de los ENFF y cada país está en diferente estado o fase y esperamos más o menos 40 países que desarrollen su estrategia financiera en los próximos 12 meses. Hay muchos países que están llegando a puntos claves de este proceso y el enfoque es realmente articular y finalizar en los próximos meses. Vamos a escuchar acerca de otros colegas en otros países y cómo ellos están implementando estos procesos, los INFFs. En términos de lo que estamos viendo, estos procesos de INFF básicamente le está dando una plataforma a los países para poder realizar reformas en materia de financiación. Así que tenemos que tomar en cuenta las ODS a nivel nacional y vemos que hay este diagrama que les está mostrando la diferente membresía, diferentes datas que tenemos entre diferentes países. Tenemos el ministro de Financiamiento, de Finanzas, el ministro de Planificación, etcétera. Hay muchos países que están haciendo fuertes conexiones. Estamos viendo que en algunos países la sociedad civil o el sector privado representa los mayores compromisos, pero en otros países el proceso de INFF, las estructuras están alrededor de las áreas de financiación
the public and private sectors, in order to shape a discussion around the priorities, the challenges, the Y opportunities. la idea es ver las oportunidades, los desafíos para poder tener una financiación sostenible a nivel de país. Those connections between planning and financing for the SDGs. So we're seeing that the INFF is a platform for bringing Estamos together. viendo que los INF es una plataforma que trae además una mayor comprensión o intervención a nivel nacional, y vemos que los países están desarrollando nuevas estrategias de financiación en formas innovadores. 39 países están desarrollando planes de desarrollo sostenible o planes de desarrollo nacional, pero no han tenido una estrategia para el financiamiento. 39 países todavía permanecen en este estado. 25 países están fortaleciendo las estrategias de financiamiento. Comúnmente tienen estrategias de financiación que han tenido en el pasado y que realmente consideran la financiación pública. Y lo que estamos tratando en la INF es tratar de movilizar e incentivar al sector privado para que pueda designar más recursos a esto, o inversión a estas estrategias. That cuts across the SDGs, the economic, social, and sustainable dimensions of national sustainable development as a whole. But also we are seeing increasingly. Estamos también viendo cada vez más que dentro de los países están haciendo diferentes legislaciones y hay 13 países que tienen muy claro sus CDNs. 16 países están utilizando las estrategias de financiación para apoyar los planes de desarrollo nacional y también para establecer sus CDNs o lograr sus CDNs. Algunos países están utilizando un enfoque de financiación nuevo. Y mientras que este proceso avanza, muchos países todavía están en el estadio principal de ese proceso, pero mientras que este proceso avanza, estamos viendo ya que hay países que están identificando y que están tomando diferentes acciones para, digamos, para innovaciones de financiación. Esto, digamos, es un tema un poco complicado que no voy a explicar en mayor detalle aquí, pero vamos a escuchar además a otros colegas que van a hablar acerca de este tema mañana, específicamente de específicas reformas que están implementando, adoptando diferentes países y los procesos que se están utilizando para identificar y catalizar los cambios en estas políticas de financiación. En algunos países hay más capital que se está destinando a estas estrategias para alcanzar las ODS. Creo que no me queda mucho tiempo más. Vamos a ver ahora las discusiones a nivel de país, pero antes de terminar mi presentación, quiero presentarles las 4 bloques de construcción de los INFF. Desde el apoyo que estamos dando a los diferentes gobiernos, creo que tenemos diferentes ideas acerca de los puntos de entrada para los CDNs y cómo el proceso de INF puede además brindar una plataforma para poder atraer la financiación y para también hacer la evaluación de los CDNs, encontrar también las soluciones. Muchos ya han encontrado las soluciones de dimensión ecológicas y hay varias innovaciones que hemos visto que han realizado algunos países en términos de sus CDN. No voy a quedarme mucho en este tema. Quería dejarlo simplemente con los bloques de construcción y realmente estoy muy ansioso por escuchar las discusiones que vamos a tener hoy más tarde y mañana acerca de los puntos de entrada que ustedes puedan ver y las conexiones que se pueden realizar y los valores y las oportunidades que podemos identificar. Ahora le doy la palabra a Kathy. Thank you so much, Tim, for giving us that overview. Gracias, Tim, por digamos, este resumen de los INFF. Hoy día vamos
a poder cubrir uno de los bloques de construcción, que es la fase de incepción, que es una fase muy importante. Creo que es donde realmente se hace la mayor cantidad de decisiones. Luego, esta fase de incepción, vamos a escuchar acerca de de nuestro colega que está dando la presentación desde Panamá, y luego vamos a darle la palabra a nuestros colegas que van a hablar desde Ecuador, que nos van a contar acerca de su experiencia. No sé si es que Cristian y Nicolás van a hablar en español, si es que hablan en español. Los que están siguiendo el webinar en inglés pueden ir al botón de interpretación abajo y pueden hacer clic en el canal de inglés o español según lo deseen. Si tienen alguna pregunta, por favor, hagan la pregunta en el chat. Ok, saludos desde Panamá. Voy a compartir unas cuantas diapositivas con ustedes. Espero que puedan ver mi diapositiva. Sí, podemos verla. Como Tim mencionó, tenemos 4 bloques de construcción, 4 elementos para diseñar un INFF, y cada uno de estos bloques tenemos metodología detallada, ¿no? Que lo hemos basado según las sugerencias o comentarios que hemos recibido de diferentes organizaciones y colegas. Pero ustedes lo que ven aquí en el medio, dado que hay una desconexión entre los procesos de financiación y de planeamiento que hemos tenido, que hemos visto en los años iniciales de la implementación de esta agenda, también es importante que los países comiencen y los gobiernos comiencen a implementar estos procesos y que tengan además ciertos sistemas ya implementados. Y por eso es que las Naciones Unidas brindó unas directrices muy específicas en esta fase de incepción. Y esto es de lo que voy a hablar hoy día con ustedes. La fase de incepción es básicamente cómo se comienza el proceso de los INFF y quién debería estar involucrado. Y Tim enfatizó la necesidad de integración en todos los sectores, que haya diferentes actores involucrados en el sector privado y público. Y en estos procesos es muy importante establecer la base para la apropiación de gobierno y también cómo liderar el camino de aquí adelante. Y hay que también atraer a todas las partes interesadas claves para poder procesar los compromisos que han establecido. Lo primero que vamos a ver es un ejercicio de cómo que se trata realmente de reunir toda la información importante, todas las evaluaciones y los diagnósticos que existen en el país relacionados a los diferentes bloques de construcción de este proceso, y tenemos más o menos una idea, nos da una idea de cómo es la capacidad financiera de cada país y también para identificar brechas o obstáculos que se puedan presentar. Lo segundo, es importante tener una institución dentro del gobierno que haga cargo de este proceso, es decir, para mencionar algunos comités que se han establecido en estos 86 países. Esto es una recomendación de la directriz global, establecer un comité para que pueda diseñar el INFF y que pueda liderar el proceso de implementación. También hay una recomendación de identificar los mecanismos y plataformas para poder comprometer a diferentes actores interesados. Y luego, la tercera sugerencia es básicamente concluir
está con esta fase de excepción, con un acuerdo y tener un acuerdo que establezca un plan, como una hoja de ruta que establezca cuáles son los pasos que se van a seguir. La idea aquí es tener un plan digamos, que lo vea el comité y que dependiendo del país, esto puede tener adoptar diferentes formas, este plan. Hemos visto en 86 países que estamos apoyando, digamos, vemos que cada plan tiene una forma diferente. Tim mencionó los diferentes actores que tenemos en el comité. Él indicó que el 20% es el ministro de Finanzas y ministros, digamos, claves, pero lo que quiero yo resaltar es que en muchos países también es importante tener a los presidentes o a los viceministros, a los primeros ministros, para que estén dentro de la coordinación. Los países no están comenzando desde cero, por ejemplo, 60% de los países han comenzado con un mecanismo que ya existía. Y vemos además alianzas cada vez que se desarrollan más o que crecen más con el gobierno. Aparte de las más de 25 agencias que tenemos ya involucradas en cada país, tenemos otros actores, además que se están involucrando también en este proceso. Tenemos además los G20, tenemos el marco de los G20 para apoyar el proceso de los INFF, que ayuda además a facilitar y apoyar a los gobiernos en diferentes países después de la fase de incepción, para, digamos, poder mantener el espíritu o el espíritu que continúe, la continuación. I'm having trouble unmuting. Thank you so much, Sturgis. Muchas gracias. Creo que vamos a saltarnos a Nicolás. Vamos a comenzar con Nicolás. Muchas gracias, Catherine. Sí, voy a cambiar a español para mi presentación y lo voy a hacer con un colega además. Muy buenas tardes y muy buenos días también, colegas. Es un gusto estar aquí. La oficina del PNUD en Ecuador agradece increíblemente la oportunidad que nos brindan para comentarles de nuestras experiencias en la implementación de los marcos nacionales de financiamiento integrado y de las contribuciones nacionalmente determinadas en el caso específico de Ecuador. En lo que se refiere a los marcos nacionales de financiamiento integrado, el proyecto que está a cargo de asistir esta iniciativa que es liderada por el gobierno y que tiene el compromiso de implementación del gobierno, se denomina Atacando la desnutrición crónica infantil y financiando los ODS en Ecuador. El primer componente está a cargo del PNUD y tiene el propósito justamente de implementar el Marco Nacional de Financiamiento Integrado en Ecuador. Por otra parte, el segundo componente, a cargo del UNICEF y el Programa Mundial de Alimentos, espera pilotear este marco a la política específica del combate a la desnutrición crónica infantil en el Ecuador. Este proyecto fue diseñado entre finales del 2019 e inicios del año 2020 y postuló al financiamiento del Fondo Conjunto para los ODS para poder ser ejecutado. Una vez que recibió este financiamiento, el proyecto inició alrededor de finales del año 2020 y se ha estado ejecutando con una fecha límite programada para diciembre de este año 2022. En términos de la fase de incepción, que es el tema sobre el cual quiero brevemente hablarles el día de hoy, el proyecto fue diseñado de manera conjunta tanto con el Ministerio de Economía y Finanzas de Ecuador como con la Secretaría Nacional de Planificación, identificándolos como socios estratégicos y contrapartes nacionales principales para este proceso. Y
se acordó como una hoja de ruta los contenidos principales dentro del proyecto para un ejercicio de implementación y de trabajo dentro de los 4 building blocks o bloques de construcción establecidos en la metodología de los marcos. Sin embargo, es muy importante destacar que nosotros enfrentamos durante la ejecución del proyecto un cambio de administración gubernamental en mayo del 2021. Hubieron elecciones y evidentemente un nuevo equipo de administración gubernamental entró en funciones. En ese caso, ¿qué es lo que le pasa a nuestro proyecto? Tuvo que extender su fase de incepción o reiniciar su fase de incepción de manera simultánea al ejercicio que ya estaba en curso dentro de los 4 bloques de construcción. En ese sentido, quisiera resaltar 2 temas muy importantes para la fase de incepción. Número 1, el ejercicio de trabajar con todos los niveles de las instituciones contrapartes, es decir, acercarse a los ministros, a los viceministros, a los subsecretarios, a los directores, especialistas y analistas con sus respectivas contrapartes, para realizar un ejercicio de nueva socialización. Y la segunda mención que voy a hacer, y muy importante también, es esta flexibilidad. Durante el diseño del proyecto nosotros tuvimos evidentemente la fase de incepción de los marcos nacionales de financiamiento integrado, pero al tener una nueva administración, esta fase de incepción no necesariamente va a coincidir con las prioridades que tiene la nueva administración, el nuevo gobierno. Y en ese sentido es muy importante ser flexible. Y hemos hecho un ejercicio muy fuerte de adaptabilidad y de equilibrio para poder coordinar el proyecto que ya estaba definido con las nuevas prioridades del nuevo gobierno. Entonces, resalto nuevamente estos 2 temas, una estrategia de socialización constante en todos los niveles ministeriales y también la gran importancia de la flexibilidad para encontrar el equilibrio entre las prioridades que puedan presentarse con la nueva administración y los objetivos de los marcos nacionales de financiamiento integrado y de los proyectos que los están implementando o que están asistiendo a su implementación. En esta presentación no voy a entrar tanto en el contenido de mis láminas porque podrá ser compartida, pero más quisiera comentarles un poco del ejercicio interno que se ha hecho en el PNUD, en la oficina del PNUD en Ecuador, para integrar completamente a los marcos nacionales de financiamiento integrado en la estructura de trabajo de toda la oficina. Como podrán ver ustedes en pantalla, aquí tenemos los bloques de diagnóstico, de financiamiento de estrategia, de monitoreo y de gobernanza. Y dentro de cada una de estas láminas podemos ver las metodologías o las acciones que el proyecto Financiando los ODS y Atacando la Desnutrición Crónica Infantil se encuentra implementando, pero también podemos ver las actividades o las temáticas que aborda el proyecto del NDCSP en Ecuador y que coinciden con cada uno de los bloques de construcción. En estas láminas estamos presentándoles específicamente el SDG Financing y el NDC-SP. Sin embargo, es importante señalarles que este ejercicio lo hemos aplicado a todas las actividades, a todas las iniciativas de toda la oficina del PNUD en Ecuador para fortalecer nuestro discurso. Este fortalecimiento nos ha permitido entrar con una articulación mucho más sólida y no solo con nuestras contrapartes nacionales, sino también con nuestros otros socios en el desarrollo, otros organismos multilaterales, instituciones financieras internacionales y todos los actores relevantes con los cuales nosotros hemos estado trabajando para implementar los marcos nacionales de financiamiento integrado, las NDC y todos los proyectos de la oficina. Entonces, resalto este trabajo que ha sido muy importante de articular todas las intervenciones de la Oficina de Ecuador del PNUD dentro del esquema de los marcos nacionales de financiamiento integrado. Y esto ha fortalecido el éxito o los logros de la fase de incepción de los MNFIs. No me extiendo más, tenemos muy poco tiempo y cedo la palabra a mi colega Cristian López, del coordinador del proyecto NDC en Ecuador, quien les va a hablar específicamente de la temática de los NDCs. Gracias, Nicolás.
Pues buenos días y buenas tardes, buenas noches con todos y todas los que nos acompañan. Brevemente, quería hacer la relación de lo que ha manifestado Nicolás con el trabajo que se viene haciendo desde las NDCs aquí en Ecuador, ¿no? Entonces, bueno, una vez que hemos repasado estas 4 etapas de los marcos de financiamiento, de diagnóstico, estrategia, reporte y gobernanza, comentarles que en cada uno de ellos, y ustedes lo pudieron revisar brevemente en las láminas, a través de las metodologías de trazabilidad de finanzas climáticas que hemos estado implementando ya desde el año 2020 aquí en Ecuador, nos ha permitido tener información relevante con algunos resultados también significativos, pero ir en línea, ¿no?, con lo que mencionaba Nicolás de esta estrategia de los marcos de financiamiento. Tal vez darles algunos insights, ¿no es cierto?, importantes de las NDCs y esta alianza o esta alineación con los marcos estratégicos de financiamiento y comentarles que todos los resultados públicos y privados de gasto climático han considerado las iniciativas de la NDC, pero además han sido clasificados por los mismos sectores. Esto es muy importante porque nos permite obtener información sectorizada en los componentes de mitigación y adaptación al cambio climático y alinearlos con el gasto que se está dando en el presupuesto público y a su vez también desde el sector privado, ¿no? Para esto hemos utilizado metodologías que ustedes bien conocen como el CPIR y el PCIR. De ahí decirles también que los resultados han demostrado, y esta es información muy importante, el gap de financiamiento que existe para adaptación y mitigación al cambio climático. Es importante también, y pronto estaremos compartiendo con todos y todas los resultados finales de estas metodologías. Es importante ver cómo en un país donde normalmente deberíamos estar bastante enfocados en la adaptación al cambio climático, se ve una importante inversión en mitigación, ¿no? Entonces, todos estos resultados ayudan para continuar mejorando la formulación de política pública en el país. Además, mencionarles también, y creo que es algo muy importante dentro de las oportunidades de alinear las NDCs o conectar, ¿no es cierto?, las NDCs con los temas de financiamiento, y es que actualmente este tipo de metodologías, sobre todo las de monitoreo, reporte y monitoreo, como por ejemplo son en el caso de Ecuador con la implementación del Climate Budget Tagging, ¿no es cierto?, o tagueo climático, han sido fundamentales para inclusive obtener financiamiento internacional. Está atado a financiamiento multilateral directo y de libre disponibilidad para el gobierno. Esto nos ha dado un avance bastante significativo en la relación con el Ministerio de Economía y Finanzas, puesto que requieren de esta información para poder acceder, o es uno de los requerimientos para poder acceder a estos financiamientos multilaterales. Y por último, comentarles que en Ecuador se empieza a trabajar en la regulación en una ley de cambio climático y por supuesto la información que hemos obtenido a través de las metodologías de finanzas climáticas es fundamental para inclusive proponer o sugerir, ¿no es cierto?, un porcentaje por ley de inversión en los temas de cambio climático. Entonces, esto no hubiese sido posible si no hubiésemos hecho esta alineación o esta conexión con las NDCs también. De ahí, mencionarles algunos retos que tenemos, ¿no es cierto? Por supuesto, el reto fundamental y que está alineado a las NDCs es cumplir ese gap que tenemos para poder implementar las iniciativas, sobre todo del escenario condicional. Incrementar ese valor o apalancar esos financiamientos son fundamentales para lograr los objetivos que el país se ha propuesto de cambio climático, pero además también consideramos idóneo, no sé, alinear los actuales flujos de financiamiento que el país ya está accediendo desde la perspectiva de cambio climático, ¿no? Y esto está pasando, como les había mencionado ya, en
en la diapositiva anterior, pues como sabemos, alcanzar o apalancar ese financiamiento que es necesario para cubrir la brecha de las DNDCs es bastante importante, pero alineando flujos de financiamiento que en este momento están ocurriendo, pues podría ser una oportunidad o un reto a futuro. Algo que también es interesante es, y lo vemos como un reto, es poder en los siguientes años alinear esta política de Green Recovery, ¿no es cierto?, que hemos estado trabajando igual en el Ecuador, y poder hacer la conexión con los marcos de financiamiento, pero a su vez también con las NDCs, ¿no? Entonces ahí vemos un reto importante que seguramente lo vamos a tener que ir abordando en los siguientes meses y años. Y por último, comentar que el institucionalizar el reporte desde una perspectiva de bottom-up o desde abajo hacia arriba es es el siguiente paso del reporte y el monitoreo de las finanzas climáticas, ¿no? Actualmente hemos tenido un reporte o estamos trabajando en un reporte que está muy centralizado en el Ministerio de Economía y Finanzas, pero cada vez ir bajando eso a las diferentes instituciones que también tienen relación con cambio climático, pues es uno de los retos a futuro, y poder institucionalizarlo así como venimos trabajando la institucionalización en el Ministerio de Economía y Finanzas. Muchas gracias a todos. Con eso terminamos por Ecuador. Thank you so much. Thank you so much, Christian and Nicolas. Thank you. I think Ecuador is one of those countries that we can learn from. Muchas gracias, Cristian y Nicolás. Creo que podemos entender mucho de cómo funcionan estos procesos a través de el ejemplo de Ecuador. Tenemos solamente esta fase de inicio ahora, pero creo que es muy, muy buen ejemplo. Así que muchas gracias por compartir esta experiencia con nosotros y nosotras. Y tenemos muchas ganas de ver qué viene a continuación. Vamos con un poco de retraso, así que voy a pasar directamente a nuestro siguiente ponente, Ancon, que nos va a presentar el siguiente bloque de asesoría y diagnóstico. Y después va a hablarnos Serge de Gabón. Ancon, tienes la palabra. Hello. Hello. Yeah. Sorry. Okay. So, can I be heard? Yes, we can ¿Me hear you. escuchan? Sí, sí, te escuchamos. Muy bien. Muchas gracias, Kathy. Primero voy a dar una presentación muy breve sobre el bloque de evaluación y diagnóstico. Y esto es muy importante porque nos da una idea muy importante sobre las necesidades, la evaluación del entorno, la evaluación de los riesgos y de algunos impedimentos. Con esta información podemos comenzar distintas estrategias. Entonces tenemos algunas cuestiones y pasos clave que nos pueden guiar en nuestro trabajo. Pues en la evaluación de las necesidades financieras nos podemos preguntar cuánto hace falta y qué tipos de financiación son las más adecuadas para los costes estimados. Primero tenemos que estimar los costes de la implementación de prioridades de desarrollo sostenible nacionales. Y este análisis nos puede ayudar a ser la base para encontrar distintos tipos de financiación. En la evaluación del entorno financiero podemos ver qué tipos de financiación existen, cuáles son las fuentes y cuánto está disponible. De esto podemos ver distintas brechas de financiación en cuanto a la cantidad y a la calidad. También podemos tener información sobre las oportunidades y los retos en la movilización
y en el alineamiento de la inversión hacia las prioridades de desarrollo sostenible. La evaluación de riesgos presenta la cuestión clave de qué riesgos existen ya en el país sobre la habilidad para financiarse de manera sostenible y cómo podemos tratarlos. Tenemos que analizar los riesgos y el impacto en el sistema financiero. Y además tenemos que identificar la acción que tenemos que tomar para evitar esos riesgos. Así podemos reforzar la comprensión del gobierno y su habilidad de incorporarlo a la planificación de la financiación. Por último, la evaluación de problemáticas vinculantes. ¿Cuáles son los impedimentos más grandes para la movilización y el alineamiento efectivos de la financiación con objetivos de desarrollo? Tenemos que identificar las zonas problemáticas principales en cuanto a los flujos financieros. Y también es muy importante cuáles son los problemas de fondo. Así podemos priorizar los asuntos que vamos a encontrar a nivel financiero. Esta es una breve presentación sobre los elementos clave. En la siguiente diapositiva me gustaría presentar algunas reflexiones de las experiencias de los países. La evaluación y el diagnóstico están relacionados con el proceso del DFA. La evaluación implica el resto de bloques, los otros 4 bloques, y proporciona información clave sobre el bloque 2, 3 y 4, con un análisis más profundo. Por otro lado, este análisis se puede basar y dar diagnóstico más profundo. Y el segundo punto es que la evaluación en sí ya puede consolidar distintos tipos de evaluaciones para tener una imagen más en profundidad. Y esto tiene mucho que ver con el PNUD y también con informes de otras agencias de la ONU, organizaciones nacionales, internacionales o locales. Y lo que hemos extraído de este proceso es que es muy importante lo que el gobierno nos ayuda, porque los datos son muy importantes para tener una evaluación correcta, pero no siempre son datos disponibles al público. Si tuviéramos acceso a estos datos, el proceso sería mucho más sencillo. Esto era todo por mi parte sobre la presentación sobre el bloque de asesoría y diagnóstico. Y ahora le puedo pasar la palabra a nuestro compañero de Gabón, Serge. Tienes la palabra. Buenos días, muchas gracias. Si pueden ver la presentación. Muchas gracias. Soy Serge Mbula. Estoy en Gabón y voy a presentar la experiencia del INFF en Gabón.
sobre la evaluación y el diagnóstico. Antes de esto querría hablar la tendencia de Gabón en los últimos años. El país quería diversificar más sus finanzas a través del programa PSGE. Gabón es un país petrolero, para aquellos que no lo saben, de ingresos medios, con una diversidad forestal de más del 40%. Tenemos una diversidad excepcional. Aún así, las autoridades quieren tener una transición sostenible para que los campos como los bosques, la agricultura y la pesca avancen y que Gabón tenga una estructura sostenible. Tenemos una crisis a la que nos hacemos frente por el descenso de los precios del petróleo, sobre todo después del COVID. Por supuesto, Gabón ya ha hecho esfuerzos en cuanto al desarrollo sostenible. Desde 2014 crea leyes para reducir los gases de efecto invernadero y recientemente en 2021 se creó una ley sobre el cambio climático para poder identificar estas necesidades en cuanto a las emisiones de carbono. Faltan ciertas financiaciones y hay que racionalizar este espacio de finanzas. Por eso, en este proyecto, queremos poner en marcha estas estrategias para tener una fiscalidad verde y también servicios que proporciona Gabón al planeta. Y así podemos ver cómo desarrollar a través de las obligaciones verdes. Tenemos dos puntos. Queremos que la financiación sea verde, por un lado, pero también rosa. En cuanto al proceso, pues incluimos todos los bloques, como ha presentado el compañero. Primero, la evaluación y el diagnóstico, donde nos concentramos el año pasado en ciertos estudios que daban lugar a la financiación y también para hablar de los datos. En cuanto a la financiación, vemos que las financiaciones descienden y también se ven muy afectadas por asuntos externos como los precios del petróleo que bajan constantemente y son muy erráticos. Y esto tiene lugar al nivel del sector público siempre. Desde el año 2010, las transacciones económicas son bastante lentas y esto aumenta junto con los riesgos de cambio climático.
y con la demanda del petróleo. En cuanto a las sinergias y políticas de financiación, tenemos ciertas actividades porque nos damos cuenta de que la transición a esta economía verde requiere una adaptación económica también, como ha mencionado el colega. Y la idea es que hemos reforzado las capacidades en cuanto a la financiación verde con Citibank, que es parte de nuestro proceso. Hemos reforzado las capacidades de la contabilidad de los servicios del ecosistema para que todo se publique y esté integrado en la planificación y la programación de las cuentas nacionales que que proporcionan la ampliación del espacio fiscal. Hemos realizado un estudio también de la fiscalidad verde. Si queremos tener esta trayectoria, hay que poner en marcha esta fiscalidad de un análisis principal, sobre todo en cuanto a la certificación, a los impuestos de superficie, que ya tenemos un sistema de certificación del comercio de madera. Y estos datos quieren tener y proporcionar instrumentos para poder tener un mejor presupuesto. Por supuesto, en cuanto a la CDN, Gabón lo presentó en 2022 y tenemos el objetivo de neutralidad de carbono para 2050. Las necesidades de este CDN ya se han identificado y también se ha hablado ya de toda la financiación internacional del carbono. Tenemos una alianza con CAFI de 150 millones de dólares. Desde el año 2021, en junio, y es un proyecto relacionado con los servicios de carbono. El primer pago son 17 millones de dólares que se recibieron en 2021. Por supuesto, Gabón es un país que todavía está en el nivel 1 de la deforestación. En cuanto a los retos, tenemos un problema de financiación que está degradándose y también Gabón tiene problemas de costas y de inundaciones. Y vemos que en los análisis de la CDN, el crecimiento a nivel de los bosques faltan, por ejemplo, los frutos que comen los elefantes y tenemos un problema con todos los instrumentos que son innovadores y todos las instituciones que tratan el mercado. Es muy importante conseguir cambiar la trayectoria para preservar los bosques. Se va a revisar el cuadro para hablar de los reportes y las cuestiones relacionadas con la adaptación
y esto forma parte de los retos a los que se enfrenta Gabón para poder respetar sus compromisos a nivel internacional. Estas serán unas palabras sobre el contexto de Gabón. Muchas gracias. Muchas gracias, Serge. Gracias por esa presentación. Es un muy buen ejemplo. Y yo creo que Gabón tuvo una iniciativa que ya era verde desde el principio y se puede incluir en cualquier tipo de estrategia que quiera incluirla el país. Muchas gracias por ese ejemplo. Compañeros, tenemos 30 minutos. Tenemos unos 20 minutos de sesiones en grupo, pero quería darles la posibilidad de que hicieran preguntas, porque no hemos tenido la posibilidad de hacer preguntas. Entonces les quiero pasar la palabra durante 5 minutos si tienen alguna pregunta antes de que vayamos a los grupos pequeños. Entonces, si tienen cualquier pregunta, por favor, pueden escribirla en el chat o hacerla en alto. No veo ninguna preguntas de momento. Pueden hacer esas preguntas también en los grupos pequeños. Muy bien, no veo ninguna pregunta. Así que, Tim, creo que podemos hacer los grupos. Igual nos puedes explicar cómo funciona. Muchas gracias, Kathy. Pues espero que todo el mundo pueda ver una opción en la barra de herramientas abajo para unirse a la sección de grupos pequeños. Tienen el grupo 1 y 2 en inglés, el 3 en francés y el 4 en español. Vamos a intentar compensar los números para que haya un número equilibrado de participar en cada grupo. Gracias. Compañeros, ¿hay una pregunta? ¿Sí? Hola a todo el mundo, saludos de Trinidad y Tobago. Yo no puedo ver el enlace a las salas pequeñas. No sé si solo soy yo o... Sí, debería aparecer en la pantalla. Es una pantalla que se abre en tu pantalla. Ah, mira, ya lo tengo. Muy bien, gracias. Si cualquier persona también tiene problemas, me lo pueden decir. I'm going to join one of the breakout rooms myself now, but if anyone Yo else voy a does, unirme a una de las salas. Si alguien tiene problemas, me puede escribir en el chat y les llevo a una sala yo mismo. if you'd like to be assigned to a particular language room, then please let me know that in the message. ¿Quieren que se les asigne un idioma concreto? Me lo pueden decir.
segundos más para que todos puedan sumirse. Ok. Hola colegas, espero que me puedan escuchar bien. Aquí tengo una plataforma de Miro, creo que solamente yo tengo acceso, pero tenemos varias preguntas sobre la fase de incepción y también la primera bloque de construcción, la fase de evaluación y diagnóstico. Bueno, la primera pregunta es ¿cómo incluimos el NDC en la fase de inicio y en la fase de evaluación y diagnóstico del INF? ¿Quién quería empezar? Y mientras voy a tomar notas aquí. Sí, Nicolás, adelante. Gracias, Nergis. Bueno, en el caso de Ecuador, lastimosamente, nuestro colega Cristian López del NDC no tuvo que salir, no pudo acompañarnos para estas sesiones. Pero muy en términos generales, algo que identificamos apenas empezamos a trabajar en la implementación del MNFI es que las contrapartes específicas, las contrapartes técnicas en los ministerios con los cuales coordinamos nuestra gestión, principalmente planificación y economía y finanzas, también eran contrapartes para el proyecto NDC, ¿no? Entonces el proyecto NDC empezó mucho antes que el MNFI, pero al identificar estas contrapartes, identificar que eran sobre todo las mismas personas, fue muy importante, primero que nada, fusionar el discurso y entablar reuniones de coordinación en las cuales les indicábamos, miren, existe esta nueva organización del trabajo que está enfocada a la búsqueda de financiamientos para el desarrollo sostenible, pero las otras cosas que ya estábamos realizando específicamente y especialmente en términos de lo que hace el NDC para diagnóstico a través del CPIR, es parte integral de este nuevo marco nacional de financiamiento integrado. Entonces, este mensaje y esta coherencia en la gestión ayudó mucho a que las contrapartes técnicas entiendan cuál va a ser el camino que va a tomar el MNFI. Es decir, ok, va a hacer diagnósticos como lo que ya hace el NDC, sí, pero en otras temáticas. Entonces, eso fue un punto de éxito y un punto de partida para esta incorporación entre NDC y MNFI. Perfecto, entonces, coherencia. Voy a tomar notas luego, pero muchísimas gracias, Nicolás. Vamos a ver, tenemos más que 10 colegas. ¿Alguien más quiere comentar sobre cómo incluir el NDC en otras fases, la fase de inicio y la fase de evaluación y diagnóstico? Verania, por favor. Hola colegas, ¿qué tal? Buenos días, buenas tardes. Verania, no sé si tengo el gusto de conocerlos a todos, pero brevemente me presento. Trabajo en el equipo de Nature, Climate y Energy, particularmente en el equipo de cambio climático, apoyando el trabajo de inclusión sobre género e inclusión social. Simplemente comentar que me parece, bueno, primero que nada, muchas gracias por organizar el webinar y por las presentaciones muy interesantes, pero creo que, como decías, Nergis, la fase de inducción o el proceso de inducción, realmente creo que va a ser crítico para poder empezar a hacer esta interconexión con el proceso de las NDCs, y sobre todo porque, como ya se decía, hay muchas, digamos, coincidencias, particularmente en los puntos de entrada, en cuanto a lo que tiene que ver con gobernanza, por ejemplo. Es decir, hay mecanismos de coordinación establecidos para
la NDC, y que en ese sentido pues pueden ser igualmente utilizados para discutir esta articulación o generar, digamos, un solo mecanismo y del cual se desprendan distintos grupos de trabajo. Entonces, me parece que esa puede ser un primer punto de entrada para iniciar esta alineación. También me parece que la parte de diagnósticos puede ser muy interesante, dado como ya se mencionaba, que hay una serie de diagnósticos que probablemente se pudieran estar, de hecho, duplicando en ambos procesos si es que no se da esta articulación y coordinación. Y en ese sentido creo que también la parte referida o relacionada con la parte social y de igualdad de género pudiera ser bien interesante que se retomara en ese proceso. Entonces yo creo que para mí este proceso de inducción o de inception, de inicio, pudiera ser muy interesante el identificar como líneas de acción muy concretas que dieran pie a esa coordinación y que después pudieran detallarse más adelante ya en los distintos módulos. Gracias. Mil gracias, Verania. Si quisiera preguntar si otra colega quiere responder a la primera pregunta o nos movemos a la segunda. Yo quisiera hacer un comentario, Lorenzo Uren. Perfecto. ¿Qué tal? Sí, bueno, yo he tenido alguna experiencia en Perú y ahí lo que se ha hecho no ha sido un enfoque integral tipo INF sobre desarrollo sostenible, sino ha sido enfocado solamente en la NDC. Y se han identificado las medidas para la NDC e inclusive los costos para implementar esas medidas. Y además se ha hecho vinculación en cómo esas medidas contribuyen a los objetivos de desarrollo sostenible. Y entonces, si es que se planea hacer un INF en Perú, se podría ya tomar estos avances, ¿no? Que ya se han hecho en la NDC, porque tengo entendido que no se ha hecho en otros sectores, solamente se ha hecho en cambio climático. Entonces podría ser un primer avance para comenzar a hacer el INFF en Perú. Perfecto, muchísimas gracias, Lorenzo. Y quería preguntar también qué instituciones y actores piensan que están involucrados o deben estar involucrados en asegurar esta coordinación. ¿Alguien más quería? Ok, Lorenzo, adelante. Sí, definitivamente el Ministerio de Economía. Sobre todo para, no solamente para el monitoreo del financiamiento, en este caso climático o para el desarrollo sostenible, porque ellos ya tienen, digamos, sistemas para monitorear la inversión y el gasto público. Entonces, la idea sería integrar estos sistemas al monitoreo pues, del financiamiento climático y del desarrollo sostenible. Pero además ellos dan, digamos, las pautas de las consideraciones que se deben tomar para proyectos de inversión pública. Y entonces ahí se puede introducir, digamos, criterios para considerar pues el tema del financiamiento climático y desarrollo sostenible. Mil gracias, y mientras creo que recibo respuestas en chat también. Muchas gracias, Pablo. Sí, ¿qué tal? Soy Pablo Cortines, trabajo como consultor PNUD en Biofin y en otros temas. Yo le agregaría todo lo que es la banca pública local e internacional, que cumplen un rol muy importante en términos de financiación, sea la banca de desarrollo local como los MDBs y otros actores multi y bilaterales.
Mil gracias. Quizás nos mudamos a la tercera si otra colega no tiene comentarios. Okay. Entonces, ¿cuáles son los foros clave donde se podrían establecer conexiones entre los procesos del INFF y el financiamiento del NDC? Verania. Sí, gracias, Nergy. Solo para entender, la pregunta es sobre cuáles serían como los puntos de entrada para la convergencia. Sí, exactamente, desde la vista del PNUD y también de los gobiernos. Sí, bueno, desde mi punto de vista, creo que, bueno, ya mencionábamos, por ejemplo, el tema de la gobernanza, ¿no? Y la coordinación, o sea, de las estructuras, vamos a decir, de gobernanza y la arquitectura institucional, creo que tendría que adaptarse. Y entonces el punto de entrada es este, ¿no? Es gobernanza y ver si las estructuras y la arquitectura institucional realmente permite asegurar esta coordinación y articulación, y si no, tendría que revisarse. El otro, me parece que habíamos mencionado la parte de identificar, por ejemplo, los diagnósticos de la información con la que se cuentan, porque como ya se decía, hay una serie de diagnósticos y de instrumentos que se podrían haber generado en uno u otro proceso y que no se estén, digamos, considerando de manera sinérgica. Entonces estamos duplicando. Entonces el siguiente punto de entrada para mí sería la parte de diagnóstico y de evaluación. Y me parece que por último, para dejarlo así de manera muy concisa, para mí sería identificar como punto de entrada los instrumentos de política y de planeación con los que se cuentan para realmente ejecutar, digamos, los recursos públicos y de otras fuentes. Creo que ahí también hay una posibilidad de generar sinergia y una mayor articulación que probablemente no está considerada. Entonces, para mí esos serían los 3 puntos de entrada que de alguna manera capturan también a su vez los building blocks de un proceso y del otro proceso, ¿no? Del NDC y del INFF. Gracias. Gracias, Verania. Yo veo la mano de Geraldine. Adelante. Buenos días, muchas gracias, Geraldine Millares del PNUD Bolivia. Yo considero que también es importante estos espacios de encuentro del sector público, del sector privado más bien, como por ejemplo la Asociación de Bancos. En Bolivia estamos trabajando junto con la Asociación de Bancos de Bolivia en lo que es el sistema de monitoreo de impactos de la banca en los ODS. Entonces, creo que si alineamos este tipo de actores privados, sería interesante también en instancias como el Pacto Global, por ejemplo. Es una buena forma de incorporar al sector privado también en estos esfuerzos. Cambio. Perfecto, Geraldine. Muchísimas gracias. Pablo. Creo que está Lorenzo primero, sí. Ok. Okay. Lorenzo, entonces. Ok, gracias. No, sí, con el tema del cambio climático y la CNS, se han creado como consejos o comisiones de cambio climático en los países, donde participan pues la sociedad civil, la academia, el sector privado y el sector público. Entonces son espacios que están funcionando muy bien porque todos están tratando de tomar decisiones de una forma consensuada a diferentes sectores, y tal vez ahí en esos foros que ya existen
sería introducir, expandirlo para ver todo el tema pues, de desarrollo sostenible y no solamente de cambio climático. Gracias. Mil gracias, Lorenzo. Y ahora Pablo, por favor. Sí, en todos los, o en casi todos los países de América Latina, por lo menos de América del Sur, hay iniciativas voluntarias de autorregulación de instituciones financieras, en las cuales en general el gobierno no participa, salvo el caso de Colombia. Y creo que también tendrían que ser convocadas, porque muchas veces esas iniciativas, que a veces se llaman protocolos verdes o protocolos de finanzas sostenibles, que es uno que me tocó impulsar desde Argentina, muchas veces avanzan más rápido que el tema regulatorio. Entonces me parece importante a través de iniciativas voluntarias que se capacitan y tienen que ver con todo lo que es que los bancos tengan un SARAS, que los bancos emitan bonos verdes o bonos temáticos, etcétera. Me parece que también tendrían que formar parte dentro de los actores. Perfecto. Entonces, ok, continúo tomando notas aquí, pero ¿alguna colega quiere comentar también sobre las barreras actuales o potenciales como desafíos que enfrentamos? Sí, Verania. Gracias, Nergis. Bueno, creo que es un poco darle la vuelta a la moneda, ¿no? Creo que son pocos los países que tienen de alguna manera digamos, estos procesos de integración y de articulación a distintos niveles, particularmente a nivel, por ejemplo, subnacional. Es decir, la mayor parte de los países operan o de los gobiernos operan de manera sectorizada, en donde poco, digamos, se tocan los distintos sectores, tanto en términos de políticas y en muchos casos por eso es que hay políticas públicas que se contradicen unas a otras y pues mucho más todavía en la asignación de recursos, ¿no? Ahí es donde vemos sin duda una gran contradicción en muchas ocasiones en cuanto a la inversión pública, pero no solo a la inversión pública, sino también un poco el mensaje que esto manda a otros actores inversionistas, ¿no? Entonces creo que en cuanto a las barreras, creo que me parece es generar esos procesos y esa capacitación o capacidad institucional para poder guiar estos procesos de integración. Yo no creo que es algo que pasa, digamos, en la mayoría de los países en este momento. Entonces creo que esa sería para mí un área en donde además creo que el PNUD tiene gran potencial para poder apoyar en este sentido. Y otro punto, creo que ya lo decía en algunos colegas en el chat, la necesidad de crear estos marcos de política integradores que además creo que ya pueden muy bien guiarse o referenciarse en los marcos internacionales como la Agenda 2030, etcétera. Pero creo que falta quizá todavía aterrizarlo mucho más al contexto, vamos a decir, al contexto nacional y tener ese politically buying, ¿no? Ese compromiso real del gobierno para traducirlo en acciones concretas. Creo que por ahí para mí estarían las posibles barreras también. Gracias. No se te escucha, Nergis. Creo que estás con el micrófono apagado, Nergis. Lo siento. Por favor, primero Nicolás, entonces.
Gracias. No sé si Lorenzo estaba antes de mí, tal vez. No sé. Bueno, si quieres comienza tú y después sigo. Ya. Bueno, en términos de dificultades, hay que entender que nos encontramos saliendo de una crisis, ¿no es cierto? Global. Los recursos son limitados en términos generales para el desarrollo sostenible y no necesariamente estos nuevos conceptos que, bueno, empezaron en 2015, pero siguen siendo nuevos para algunos países o para algunas administraciones, representan y requieren recursos para su implementación. Entonces, de cierta manera, es un ejercicio de inversión en la implementación de un marco nacional de financiamiento integrado en el trabajo en la NDC, para después tener réditos a través de la consecución de soluciones innovadoras de financiamiento. Pero esta inversión inicial no necesariamente es reducida y no necesariamente los gobiernos tienen esta disponibilidad, tanto netamente financiera como para implementar los cambios en sistemas, plataformas o en diagnósticos, como de sus equipos técnicos para acoger y empezar a trabajar en esto, aparte de las otras tareas que ya están realizando, ¿no? Entonces, el ejercicio de socialización tiene que vender mucho los beneficios de estas herramientas que proveemos desde el sistema de Naciones Unidas para que pueda haber, o sea, un enfoque, un cambio del enfoque hacia este trabajo de manera específica. Y una gran dificultad es que los réditos de un marco nacional de financiamiento integrado no son a corto plazo, son a mediano y largo plazo. Y entonces, muchas veces los intereses de las administraciones están en conseguir logros rápidos, comunicables, transmitibles en ese sentido. Entonces, ese es un trabajo con el cual se debe lidiar, no sé si es exactamente la palabra correcta, pero está ahí, hay que tenerlo súper presente porque siempre hay este ejercicio comunicacional y de socialización que debe ser permanente en paralelo al ejercicio técnico específico que hacemos para cada iniciativa. Mil gracias, Nicolás. Para ver si he entendido bien, cuando estabas hablando sobre los recursos financieros que son limited, ¿no? Limitados. Estabas hablando sobre los fondos verticales, los recursos globales o también los recursos públicos como espacio. Estaba hablando del ejercicio de implementación del Marco Nacional de Financiamiento Integrado que requiere cierto nivel de recursos de las contrapartes nacionales, recursos públicos, tanto en términos de tiempo como en términos financieros. Por ejemplo, nuestro proyecto promueve un ejercicio de alineación plan-presupuesto como una muy fuerte base para un presupuesto por resultados. Esto estaría en términos de implementación masiva automatizada, requeriría modificaciones en las plataformas que usan tanto la Secretaría Nacional de Planificación como el Ministerio de Economía y Finanzas. Y estas modificaciones tienen costos para la institucionalidad pública, tanto en dólares como en tiempo y en recurso humano para asignarlo, ¿no es cierto? Entonces, el mensaje siempre es, entendemos que es un costo operativo y financiero, pero es muy difícil tratar de acceder, por ejemplo, a un bono ODS si no tenemos la capacidad de rendir cuentas sobre los proyectos y sobre el gasto y las metas de los proyectos que serán financiados con los bonos que sean emitidos, por ejemplo. Entonces, este ejercicio de asegurar esta inversión en el establecimiento del Marco Nacional de Financiamiento es, desde mi punto de vista, algo permanente. Perfecto, mil gracias. Y ahora, Lorenzo, por favor. Sí, va un poco en línea con lo que dice Nicolás, y más sucede en el sector público, es de que el tema pues de cambio climático y lograr las metas de desarrollo sostenible implican un cambio transformacional, que el gobierno tienen ya una inercia de maneras de cómo hacer las cosas, de hacer obras públicas
y que si le cambias eso, puede efectivamente demorar más las obras, pero también te puede caer Contraloría o ese tipo de cosas. Entonces, hay cierto temor en hacer los cambios porque implica pues que hagas los expedientes, por ejemplo, los expedientes técnicos de manera diferente de que has estado acostumbrado a hacerlos por años. Entonces, ahí yo creo que UNDP puede ayudar a capacitar, a hacer nuevos expedientes técnicos para obras públicas que estén en consonancia pues con los objetivos de desarrollo sostenible y cambio climático, ¿no? Porque ¿qué va a pasar en cualquier país de nosotros cuando quieren hacer 1000 escuelas nuevas y va a ser una oportunidad para que puedas hacer escuelas de una manera sostenible o puedan ser escuelas de manera tradicional? Entonces, ¿cómo hacer para que los gobiernos pues lo hagan con criterios de sostenibilidad en el largo plazo? Y eso es un reto y es una barrera, ¿no? Gracias. Mil gracias, creo que no tenemos más tiempo porque he recibido un mensaje. Espero que puedo usar también los comentarios que han compartido aquí en chat. Hello, everyone. It was difficult to leave the breakout room. I feel like we could have talked the whole day. I don't know if everybody's back. Tim, is everybody back? I see. I think so, yeah. The Miro board is still active. I'm sure there are lots of colleagues still looking at the Miro board, but I think everyone is back in That's the... a forced return. Like, see, nobody wanted to come back. So maybe we can talk about how to allocate more time. Yeah, we can talk about how to allocate more time for tomorrow, because I think this is the most interesting part of the webinar. Yeah, no, I think we should, we can conclude now. Thank you everyone for, especially the presenters and then the colleagues who introduced us to the INFF. I think it was a great learning opportunity, and this is just the beginning. I hope that you will all connect again tomorrow. The conversation will get deeper into the other building blocks. Today in our group, we were already talking about the financing strategy. I know we're not there yet, but so people are really impatient to get through all the different building blocks. So thank you for your time. Please, if you have questions, I know it's never enough time for these discussions, but I think in the time of COVID and Zoom calls, we have to limit everything to 2 hours, otherwise it gets really long. But feel free to send questions our way. If you have them between now and tomorrow, we'll try to answer them. And also reach out to colleagues in our group. Gabon was bombarded with a ton of questions. So reach out to those countries that have presented if you have specific questions for them. These are all. Que han presentado y háganle las preguntas respectivas que quieran hacer. And get your questions answered. So with that, I look forward to seeing you all tomorrow. Realmente mañana espero con ansias verlos a todos mañana. Que tengan un buen día o buenas noches, donde quiera que estén. Muchas gracias nuevamente. Gracias. Thank you very much. Bye. Muchas gracias. Hasta luego. Chao, chao.